diferente en cuanto a lo que es tomar la cena del Señor, a como lo hizo el Señor Jesucristo. Y vemos que el texto dice, y mientras comían, esto indica que en medio de la cena, en medio de la comilona, como dice por ahí, vemos que el Señor Jesucristo hizo una pausa, pidió la palabra, y de entre todos los aperitivos que habían allí en la mesa, de entre todo el montón de comida que había en esa mesa, dice que el Señor Jesucristo tomó el pan, lo partió y dijo, señores, esto va a suceder conmigo, a mí me van a partir, a mí me van a matar. Obviamente que por el bien de toda la humanidad. Pero vemos que el texto dice, y mientras comían. En Costa Rica se dice, en una forma jocosa, y dice, cachete inflado. Dice que cuando el Señor Jesucristo tomó la cena, en ese entonces, dice que todos los discípulos estaban a cachete inflado, estaban en una cena espléndida. Y dice, y mientras comían, dice que el Señor Jesucristo hizo una pausa, tomó el pan, lo partió y dijo, señores, esto es lo que va a suceder conmigo. Y vemos que era una cena normal, había abundante comida. El otro texto es el que encontramos en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, que dice de la siguiente manera. Aquí en ese capítulo 11, del verso 17 al 22, Pablo trata dos temas. En los primeros versículos, el versículo 17 y 18 y 19, el apóstol Pablo trata un problema que había en esa iglesia de divisiones. Dice que había ciertas divisiones. Y en segunda instancia trata el asunto de el momento en tomar la cena del Señor y la forma en que lo estaban haciendo. Dice el verso 17 de 1 Corintios capítulo 11 al 22, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Aquí vemos que el apóstol Pablo trata dos temas importantes. Porque dice el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, o sea, tratando este tema de las divisiones en primer lugar, quiere decir que el otro tema es el asunto de la cena del Señor. Pero vemos que el problema en esa iglesia es que no se estaba respetando el protocolo establecido por el Señor Jesucristo, que, como lo vimos allá en Mateo, vemos que el Señor Jesucristo tomó la palabra, dio un discurso, puso el ejemplo, tomó el pan, lo partió, y en otro pasaje vemos que se cantó un himno y hubo toda una liturgia. Y aquí en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 11, del verso 20 en adelante, dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ya aquí está hablando del tema de la cena del Señor. Y sigue diciendo el verso 20, el verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Aquí el problema no era el comer, había abundante comida. El problema lo que le molesta a Pablo aquí es que no se estaba respetando el protocolo, o sea, el modus operandi, o sea, la forma de tomar la cena del Señor. Porque cuando vemos allá en el pasaje, cuando el Señor Jesucristo
tomó la cena del Señor con sus discípulos, vimos que hubo toda una liturgia, un protocolo, un proceso. El Señor Jesucristo dice que en medio de la cena, dice, y mientras comían, dice que el Señor Jesucristo pidió la palabra, hizo una pausa, tomó el pan, lo partió y les dijo, señores, esto es lo que va a suceder conmigo, etcétera, etcétera. Y dice que también en otro pasaje dice que se cantó un himno. Hubo un protocolo, hubo todo un modus operandi allí. Y vemos aquí en 1 Corintios 11, 21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Había un desorden. Pero el problema aquí no era el comer, era que no se estaba respetando el protocolo. Y dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y dice que la gente se aglomeraba, se empujaban y se hacían largas filas para tomar la cena del Señor. Ahora, ¿qué es lo que se ofrece hoy día cuando se toma la cena del Señor en nuestras iglesias? Dan un pedacito de harina con agua, una pasta, que usted lo toma así y se le pega en el dedo, se le queda pegado así, usted lo pone así, lo toca y se le queda pegado en el dedo. Y cuando sirven el vino es una minúscula copita de vino, minúscula. Y si comparamos la forma de tomar la cena hoy día, a como lo hacen en nuestras iglesias, con la forma en que lo hizo el Señor Jesucristo, que dice, y mientras comían, dice que Jesús tomó el pan, lo partió como ejemplo. Dice que Jesús tomó de entre el montón de comida que había, tomó el pan y lo partió como ejemplo y diciendo, eso es lo que va a suceder conmigo. Aquí en 1 Corintios capítulo 11, verso 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Era abundante la comida que había. Pero le repito, ¿qué se ofrece hoy día cuando se toma la cena del Señor? Un pequeño, un minúsculo trozo de harina con agua solamente. Y le repito, si usted le pone el dedo encima y lo levanta, se le queda pegado. Y cuando se ofrece el vino, lo que dan es una minúscula copita de vino. Aquí lo importante es la pureza de los ingredientes. Pan sin levadura, está muy bien. Vino sin fermentar, fresco, recién hecho, está muy bien. Aquí lo importante es la pureza de los ingredientes, que representan el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo puro, santo, el cual Él ofreció en sacrificio. Ahí está muy bien. Pero en cuanto a la cantidad de comida que se ingería en ese tiempo, vemos que el Señor Jesucristo, cuando vemos que el Señor Jesucristo presentó la cena del Señor, y vemos que dice, y mientras comían, o sea, era una cena normal, había abundante comida. Dice que de entre los aperitivos que habían allí, Él tomó el pan, lo partió y lo puso como ejemplo. Abundante comida. Luego, el segundo caso que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 11, 17 al 22, versos 21, y dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Dice que era un desorden, se adelantaban, se empujaban, se golpeaban, hacían largas filas para tomar la cena del Señor. ¿Cree usted que suceda esto en nuestras iglesias cuando lo que dan en la cena del Señor es ese pedacito de harina con agua, una pasta, una masa minúscula, que si usted lo toma, le pone el dedo encima y lo levanta, se le queda pegado un dedo? ¿Usted cree que la gente se empujaría, se estrujaría, se golpearían, harían largas filas por ir a tomar eso? No lo creo. Sinceramente no lo creo. Aquí se está fallando en cuanto a tomar la cena del Señor. Era un gozo, era una alegría. Había abundante comida. Porque dice el verso 21 de 1 Corintios capítulo 11, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Había abundante comida. Aquí vemos que están dándole una aplicación tergiversada, incorrecta, y como lo menciono aquí, infernal, a lo que
literalmente significa tomar la cena del Señor. Era una cena de gala, era una cena espléndida, era una cena a todo dar. Pero ¿qué tenemos hoy día cuando se presenta la cena del Señor en nuestras iglesias? Hay una gran diferencia en la forma en que se tomaba la cena del Señor originalmente a cómo se toma hoy día. Aquí mis pastores, mis profesores de seminario y miembros del grupo Avance están predicando doctrina infernal al darle una aplicación a la forma de tomar la cena del Señor contraria a lo que enseña Dios en su palabra. Repito, ya lo vimos allá cuando el Señor Jesús tomó la cena. Y dice, y mientras comían, era una comida normal. Dice que el Señor Jesucristo hizo una pausa, pidió la palabra, tomó el pan, lo partió y dijo, señores, esto es lo que va a suceder conmigo. Vemos aquí en 1 Corintios 11, 21, que la gente se empujaba, se aglomeraba, se hacían largas filas para tomar la cena del Señor. ¿Y qué se ofrece hoy día cuando se toma la cena del Señor en nuestras iglesias? Si no se está haciendo conforme lo enseña la Biblia, la palabra de Dios, se está predicando doctrina infernal. Están convirtiendo la doctrina santa, pura, bendita, escrita en la Biblia por los santos hombres de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, en una doctrina infernal. Vamos a parar aquí. Posiblemente continuamos en el próximo segmento con la doctrina del diezmo. Que el Señor los bendiga a todos.